Hola a todos, les doy nuevamente la bienvenida. Por aquí Giselle Carrasco, la profe, licenciada en Comercio Internacional. Bueno, en la clase de hoy vamos a aprender lo que respecta al Acuerdo General de Aranceles y Comercio y lo que es la valoración de las mercaderías de importación, así como también los tipos de derecho de importación según su caso. ¿Qué vamos a aprender puntualmente en la clase de hoy? Bueno, vamos a aprender lo referido al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, conocido como el GATT, ¿sí? Y lo que devino luego a partir de 1995, a partir del 1 de enero de 1995, que es la Organización Mundial del Comercio. También vamos a hablar sobre lo que es el valor en aduana y base imponible, así como también la diferencia entre lo que es un derecho ad valorem y un derecho específico. Respecto a lo que es el Acuerdo General de Aranceles y Comercio del GATT, inició como un acuerdo de cooperación, ya finalizado lo que fue la Segunda Guerra Mundial, de manera tal de que los países devastados por este conflicto bélico, bueno, necesitaban volver a o retomar sus negociaciones en términos de comercio internacional. Este acuerdo fue avanzando con el correr de los años, también se agregaron países, por supuesto, porque empezaron con unos pocos, para luego a partir del año 1995, a partir del 1 de enero de 1995, transformarse en lo que hoy conocemos como Organización Mundial del Comercio. ¿Sí? Esta Organización Mundial del Comercio es un acuerdo de cooperación que nuclea a todos los países del mundo y que, entre otras funciones, que tiene como importantes, monitorea un poco todo lo que es el comercio internacional de los países, las transacciones, obstáculos al comercio internacional, etc. Ahora bien, dicho esto y poniéndonos un poco en contexto, ¿qué pasa con lo que es la valoración de importación? Bueno, para valorar una operación de importación existen 6 métodos que nos ofrece este acuerdo del GATT o código de valor, ¿sí? A partir de ahora lo vamos a llamar código de valor, que nos ofrece 6 métodos de valoración. ¿Sí? Este código, para que tengan una idea, está conformado por artículos, artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 4, etc. ¿Sí? Estos artículos también representan métodos. ¿Cuáles son los artículos que representan métodos? Son el artículo 1, 2 y 3, el artículo 5, 6 y 7. Y ustedes dirán, profe, ¿y qué hacemos con el artículo 4? Porque vos dijiste 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Por eso los métodos son 6. Bueno, ¿qué pasa? Antes de empezar a hablar o de meternos un poquito más en lo que es la valoración de IMPO, ustedes tienen que saber que estos métodos tienen un orden de aplicación prelativo o exhaustivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo aplicar el método 2 sin antes haber descartado, por los motivos que el mismo código determina, ¿sí? En la aplicación del método 1. No puedo aplicar el método 3 sin antes haber descartado, por los motivos que el código determina, ¿sí? De lo que son los artículos 2 y 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Ustedes dirán, bueno, profe, entonces si no puedo aplicar el artículo 3 tampoco, ¿sí? Paso directamente al 5 y si no es el 6 y si no el 7. Bueno, técnicamente sí, pero como en toda regla tiene su excepción. Y el artículo 4 es el que me dice que a solicitud del importador puede ser invertido la aplicación primeramente del artículo 6 y luego el método de valoración del artículo 5. Es decir, el orden inicial y propuesto es artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 5, artículo 6, artículo 7, pero el artículo 4 le permite al importador, ¿sí?, pedir la inversión y que primero se aplique el método del artículo 6 y luego el del artículo 5. Por ende, el artículo 4 no es un método, sino que me permite o le permite al IMPO hacer ese enroque, por llamarlo de alguna manera. A esta forma de valorar se la conoce como noción positiva del valor, ¿sí? Oportunamente vamos a ver que la parte de Expo se conoce como noción teórica del valor, pero esta noción positiva radica principalmente en el valor real de las mercaderías, ¿sí? Este valor real está determinado principal y fundamentalmente en lo que es la factura comercial, el documento comercial por excelencia, y el acuerdo, ¿sí?, denomina a este método principal o a este valor real de las mercaderías, esta valoración real de las mercaderías, como método de valor de transacción.
El método de valor de transacción es el determinado en el artículo 1, es el más importante y es el que aduana o es por el que aduana pretende que todas las mercaderías sean valoradas. ¿Por qué? Porque es el que se basa en el valor real de la mercadería. En cambio, los otros no. ¿Está bien? Ahora, a este método de valor de transacción o método del artículo 1 se le pueden realizar diversos ajustes, los cuales están en el artículo 8 de dicho acuerdo de valor. ¿Sí? ¿Por qué realizamos estos métodos o estos cálculos de valor o estos procesos de valoración? Bueno, para determinar el valor en aduana de las mercaderías importadas de manera tal de poder calcular o imponer la carga tributaria que debemos pagar. Por ejemplo, el derecho de importación. ¿Qué pasa con la valoración de aduana de IMPO? Bueno, el valor en aduana de importación va a ser la base imponible para calcular los tributos a pagar en una operación, por supuesto, comercio internacional de importación, ¿sí? ¿Y qué es una base imponible? Bueno, una base imponible es un monto de dinero que al multiplicarlo por una alícuota, es decir, por un porcentaje, nos va a dar un monto de tributo a pagar. Por ejemplo, si yo tengo una mercadería que tiene un valor en aduana, ¿sí? En este caso no vamos a considerar ajustes de este famoso artículo 8 que les comentaba, si tenemos un valor en aduana limpio, sin ajustes, de $50.000. ¿Sí? Y de acuerdo a la posición arancelaria, que aprendimos oportunamente, nos indica la carga tributaria, tenemos un derecho de importación del 10%, ¿sí? Voy a hacer el 10% de 50.000, que es 5.000. Y eso va a ser lo que voy a pagar en concepto de derecho de importación. ¿Está bien? Entonces, el valor en aduana es una base imponible que si yo, por supuesto, la calculo mal, voy a terminar aplicando mal la carga tributaria. Entonces, puedo pagar de más o puedo pagar de menos y de una u otra forma voy a tener problemas. Ahora lo que vamos a ver es la diferencia entre dos tipos de derechos, ¿sí? Que son los habituales y usuales, que se conocen como derecho ad valorem, es decir, derechos sobre valor, ¿sí? Y derechos específicos, ¿sí? Entonces, tenemos dos tipos de derechos, ad valorem y específicos, ¿sí? El derecho ad valorem o sobre valor implica que voy a aplicar un porcentaje determinado sobre el valor en aduana, que habíamos dicho que es una base imponible, de las mercaderías importadas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tenía la base de 50.000 y el derecho de 16%, 16% es derecho ad valorem, ¿sí? Y después tenemos el derecho específico. Este derecho específico implica una suma fija por unidad de medida. ¿Sí? Esta unidad de medida la vamos a encontrar en la NSM dentro de una columna que se conoce como UM, unidad de medida. ¿Sí? Entonces yo al clasificar no solamente voy a tener cuál es la carga tributaria y cuáles son las intervenciones de esos organismos que les había contado, como SENASA, ANMAT, INAL, entre otros, sino que además me va a informar de qué manera la nomenclatura mide esa mercadería. Y eso se conoce como unidad de medida. Por ejemplo, puede ser litros, pueden ser unidades propiamente dichas, pueden ser kilogramos, ¿sí? Depende del tipo de mercadería, es la unidad de medida que la nomenclatura me va a indicar. ¿Sí? Vamos a ver dos ejemplos prácticos. ¿Sí? Para el derecho de valor, tenemos valor en aduana de $40.000, un derecho de importación ad valorem por posición arancelaria del 15%, total a pagar 6.000. Para el caso de derechos específicos, ¿sí? Que es una suma de dinero fija por unidad de medida, por ejemplo, importé 10 pares de zapatillas, ¿sí? Por un valor de $5.000. La posición arancelaria me indica, ¿sí? Que acá no voy a tener un porcentaje, sino que voy a tener $2 por par importado, ¿sí? Entonces acá los $5.000, ¿sí? Que tengo no me son útiles para calcular el derecho de importación. ¿Por qué? Porque lo que me va a ser útil va a ser la cantidad de pares que tengo. Entonces, si tengo 10 pares a $2 por par, que es la unidad de medida de los calzados, bueno, 10 pares a $2 por par, bueno, $20 va a ser mi tributo a pagar. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, primero que todo, que la valoración en aduana, ¿sí? Se determina tanto en el caso de IMPO como en el DEXPO, independientemente de que acá nos estamos refiriendo a la IMPO, para poder determinar correctamente los tributos, ¿sí? Como les decía oportunamente, si yo clasifico mal, voy a tener error en lo que es la carga tributaria y en las intervenciones previas. Y si
valoro mal, voy a tener problemas, ¿sí?, en lo que es el cálculo de los derechos a pagar, siendo que puede ser que sean superiores o inferiores a lo que realmente corresponde. Entonces, voy a tener problemas de inexactitud con la administración. Dicho en otras palabras, voy a tener problemas con aduana. Como les dije oportunamente, utilizamos la noción positiva del valor. Esto nos los brinda el código de valor del GATT o código de valor. O sea, acuérdense que el GATT hoy es la OMC, pero el código de valor se menciona o se conoce como código de valor del GATT. Esto la utilidad que tiene, ¿sí?, es que va a generar un sistema transparente y común, es decir, utilizados por todos, porque esto también es un convenio, ¿sí?, internacional, los que los países del mundo estamos suscriptos y firmamos, y aplica, por supuesto, a todos los países que participamos y que son actores del comercio internacional, ¿sí? Actualmente la mayoría de los países, como les dije oportunamente, aplican lo que es el derecho de importación ad valorem, pero hay determinados casos de mercaderías que se aplican derechos específicos, por ejemplo, los calzados. Por otro lado, una de las cuestiones que no tenemos que confundir, ¿sí?, como tenemos acá, no debemos confundir la valoración aduanera en la que interviene la aduana como ente de control con lo que es el valor comercial, ¿sí? Si bien todo lo que tiene que ver con la factura comercial y los ajustes que luego se producen en virtud de la operación se utilizan para valorar, no es lo mismo, ¿sí?, lo que es el valor en aduana de las mercaderías, sí, que el valor comercial de las mercaderías, ¿sí? Son cuestiones diferentes. Obviamente que para poder valorar una mercadería de importación, sí necesito, por supuesto, disponer de la documentación comercial, porque si yo no tengo la factura, ¿sí?, donde está lo que yo tengo que pagarle al proveedor y aparte tampoco puedo acceder o no tengo la información de cuestiones a lo mejor como intereses, descuentos, algún tipo de licencia o marca que tenga que pagar, bueno, voy a hacer un mal proceso de valoración, por ende voy a terminar equivocándome en lo que es la aplicación tributaria. Para cerrar un poco con el tema de las conclusiones, les dejo una pregunta disparadora para que piensen, ¿sí?, y es la siguiente. Ustedes van a ver en lo que es el material de estudio que Argentina valora, o su primera base de valoración es el CIF, es decir, costo y seguro y flete. Sin embargo, otros países, su primera base de valoración es el FOB, ¿sí? Aquí tenemos dos Incoterms, ¿sí? La pregunta es que, bueno, en principio nosotros estaríamos tributando derecho de importación y también tasa estadística, que son dos tributos aduaneros aquí en Argentina, sobre lo que es el flete y el seguro internacional, ¿sí? La pregunta entonces, para dejarlos pensando un poquito, es esto de dónde sale, ¿sí? Argentina lo hace de manera arbitraria, los invito a que busquen en el código de valor a ver si esto figura en algún momento y si los países pueden optar, ¿sí?, por lo que es un CIF o un FOB, ¿sí?, en virtud de qué parte dentro del acuerdo se encuentra esta normativa, si es que se encuentra, ¿sí? Se los dejo para que lo piensen y lo investiguen. Como recomendaciones finales, ya saben, como siempre, que cualquier duda o consulta al foro de dudas. Siempre es muy importante que puedan participar de las sesiones virtuales porque es una oportunidad inmejorable para que puedan resolver dudas in situ, es decir, en el momento que les puedan surgir o traerlas anotadas. De todas formas, siempre queda grabado, por supuesto. Y la participación en tiempo y forma, obviamente, de los foros académicos, generando un debate con sus compañeros. De esa manera pueden enriquecer los conocimientos, ¿sí?, y hacer efectivo su aprendizaje y significar y apropiarse de los conocimientos y de los contenidos. Desde ya les agradezco.